Si estás viendo este canal por primera vez, pues permíteme presentarme. Mi nombre es Lenonel y en este canal vamos a ver todo lo referente a fotografía, video, redes sociales y mucho más. Hey, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un tutorial más. En este tutorial te voy a indicar de una manera muy fácil y sencilla a cómo realizar portadas para YouTube. Además, estas portadas lo realizaremos sin ningún programa externo y totalmente gratis. Así que sin más, empezamos con el tutorial. ¡Vamos! Bien chicos, tenemos en pantalla la página que vamos a estar utilizando, es canva.com. Como te había dicho, es totalmente gratis, pero tienes la versión de pago. Es simplemente que le eches un vistazo y ya está. Como puedes ver, aquí tenemos redes sociales, eventos, marketing, documentos y muchísimas cosas más. Así que échale un vistazo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a poner YouTube. Le damos a Enter y como podemos ver aquí vemos todas las portadas, las miniaturas que podemos realizar. Todas totalmente customizables. Así que para este ejemplo vamos a buscar una que nos interese. Le vamos a dar aquí. Obviamente aquí te pone las que son gratis y las que son de pago. Vamos a elegir esta porque en uno de mis vídeos, que te voy a dejar una tarjeta para que vayas a ver el vídeo que utilizamos esta portada. Estas son todas las herramientas que utilizamos, efectos, filtros y todas las herramientas que nos brinda esta gran página para realizar nuestras portadas y de una manera muy fácil y sencilla. Yo en este ejemplo voy a utilizar esta, pero obviamente puedes utilizar la que te guste. Bien, simplemente lo primero que vamos a hacer es vamos a eliminar este fondo y vamos a añadir uno de los que tenemos ya. Aquí simplemente vienes y puedes añadir cualquier fondo que tú quieras. Vamos a añadir este fondo que ya teníamos preparado y lo vamos obviamente a adecuar el tamaño a nuestra plantilla. Vamos a darle clic derecho y aquí vemos cómo podemos pasar al fondo. Nos vamos a esta imagen también para sustituirle por una similar. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente adecuarle la fotografía que tenemos aquí. Igualmente para los títulos es muy fácil. Como en este vídeo estaba hablando de si mal no recuerdo es audio, cómo mejorar tu audio, entonces aquí vamos a poner mejor audio. Mejor Enter audio. Aquí podemos bajar el tamaño de lo que no nos interese, del texto que no nos interese, y aumentar del que más nos interese para hacer énfasis de este texto, ¿no? Igualmente, como vemos aquí, este fondo lo podemos borrar o lo podemos dejar. En este caso, miren. Y como ven chicos, ya tenemos una gran portada y con simples pasos. Podemos seguirle añadiendo iconos. Si mal no recuerdo, como fue un tutorial para Photoshop, pues simplemente miren, adecuamos nuestro logo o la foto que vayamos a utilizar en cualquier sitio y ya tendríamos en muy sencillos pasos nuestra portada. Aquí le vamos a dar a descargar. Si te ha gustado este tipo de contenido, no te olvides en darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo pues seas el primero en verlo. Nos vemos en la próxima. Chao.